del río Pisuerga, en medio de los sobrios paisajes de Castilla la Vieja, se levanta la moderna y a la vez histórica ciudad de Valladolid. Sus orígenes se remontan a la Edad Media y poco a poco la urbe fue adquiriendo importancia, hasta llegar a ser capital del Imperio Español entre 1601 y 1606. A partir de ese momento se inicia un periodo de decadencia que se salvará con la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX. Pues acabamos ya de llegar a nuestro primer destino, que es la ciudad de Valladolid. Y lo hemos hecho en tren, hasta la que es la principal estación de esta ciudad, Valladolid Campo Grande. Posiblemente también la principal estación de toda Castilla y León, conocida también como Estación del Norte y que cuenta con más de 128 años de historia. Fue inaugurada en 1895, pero la primera llegada del tren a esta ciudad de Valladolid, eso sí, fue en el año 1856. La actual estación fue inaugurada exactamente el día 2 de enero de 1895. Hasta ese momento lo que había era un apeadero provisional de madera en unos terrenos muy cercanos pertenecientes al ayuntamiento. Hay que decir que el valor patrimonial de todo este conjunto ferroviario es enorme y también es una muestra del estilo arquitectónico que tenía la compañía constructora de esta estación, la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España, predecesora del actual Renfe. Se trata de un estilo de vanguardia y reconocible en todas las ciudades donde la compañía tenía presencia. En el exterior de la estación destaca la enorme marquesina de hierro que cubre los andenes y algunas vías. El nombre de Campo Grande está relacionado con la cercanía al principal parque urbano de esta ciudad. Parque que, por cierto, no te puedes perder, ya que es precioso y que además nosotros te vamos a enseñar ahora mismo. Fijaros en el entorno natural que tengo a mi alrededor. Aquí es un lugar maravilloso. Pues sí, lo es. A mí personalmente me encanta. Me encuentro en el Estanque, en el Campo Grande, el parque urbano más grande de la ciudad de Valladolid. Un jardín muy cercano a la estación de Renfe y que está habitado por multitud de aves, como pavos reales, palomas mensajeras, faisanes, gallos japoneses, gallinas enanas y yo creo que incluso alguna garza real. Nos encontramos también con una gran variedad de especies arbóreas, como palmeras chinas, castaños de Indias, cipreses o cedros del Líbano. Sin lugar a dudas, el Parque del Campo Grande es el lugar de recreo favorito para todos los vallisoletanos. Posiblemente también sea el lugar más bello. Pero en realidad, este bellísimo parque tiene una historia muy interesante que os voy a contar. Antes de ser el parque arbolado que hoy conocemos, era un terreno yermo y seco. En el siglo XV ya se conocía este lugar como el Campo de la Verdad, y eran muy frecuentes los duelos entre caballeros. Posteriormente fue conocido también como el Campo de Marte, por el uso militar que se hacía de este lugar. Se trataba de un lugar de acampada para maniobras militares e incluso campo de batalla real. Fue en el siglo XVIII cuando se decidió convertir a este lugar en un plantío, es decir, en un terreno de uso común en el que se podían realizar plantaciones o cultivos. En su momento se llegaron a plantar en este lugar 1800 árboles.
Pero cuando llegó Miguel Iscar a la alcaldía de la ciudad de Valladolid en el año 1877, es decir, poco después de la inauguración del ferrocarril, se produjo un antes y un después, transformando el plantío en el jardín romántico y burgués que hoy conocemos. Poco después se comenzaron también los trámites para la construcción del estanque y a día de hoy podemos decir que el Campo Grande es uno de los rincones más vivos y más bellos de Valladolid. Muchos dicen que es un auténtico paraíso terrenal, habitado por multitud de ardillas, pero también por más de 30 especies de aves diferentes, aunque sin duda los protagonistas son los patos, los cisnes y los pavos reales, que ojo, son más de 40. Después de un largo viaje en tren, desde luego es ideal el Parque del Campo Grande para relajarse un poquito y para renovar energías, ya que tenemos que visitar el resto de la ciudad. Y nada más salir del parque, lo primero que nos topamos es la plaza de José Zorrilla, lugar en el que se encuentra uno de los edificios más característicos de esta ciudad, la Casa Mantilla. También encontraremos una hermosa fuente, la estatua de José Zorrilla y el edificio de la Academia de Caballería. De la plaza de José Zorrilla parten algunas de las principales arterias de la capital de Castilla y León, como por ejemplo la calle Santiago, en la que nos encontramos algunos grandes establecimientos y también el centro comercial Las Francesas. Y personalmente os animo a que os adentréis en este lugar, ya que es mucho más que un centro comercial. Y es que fijaros qué pedazo de claustro nos encontramos aquí, sí, en pleno centro comercial, y realmente es un lugar que pasa muy desapercibido para muchos turistas. Este patio de estilo gótico mudéjar formaba parte de un convento que en un primer momento ocuparon las monjas comendadoras de la Santa Cruz y posteriormente las dominicas francesas. De ahí su nombre de las francesas. Y esta escultura representa un canto a la belleza y a la infinita confianza en el ser humano. Quiere encarnar a un hombre lleno de vida sentado sobre las alas del Fénix. La figura corona la cúpula del edificio de la antigua compañía de seguros La Unión y el Fénix. Se trata posiblemente del edificio más singular de esta calle de Santiago, por donde vamos a seguir paseando hasta llegar a la Plaza Mayor de Valladolid. Y caminando, llegamos a la Plaza Mayor, plaza cuya estructura nos recuerda bastante a otras plazas mayores posteriores, como la de Madrid o la de Salamanca, y en cuyo centro nos encontramos con la estatua del leonés Pedro Ansúrez, fundador y señor feudal de Valladolid.
Es muy probable que la Plaza Mayor en la que me encuentro en este momento sea la más antigua de España. Data como mínimo del siglo XIV y anteriormente era conocida como Plaza del Mercado. La plaza ha sido utilizada como mercado y como escenario de celebraciones populares a lo largo de la historia de esta ciudad. Aquí también se celebraron autos de fe de la Inquisición, actos en los que los condenados por delitos contra la Iglesia debían demostrar su arrepentimiento. Y este gran foro vallisoletano, además de albergar la estatua del conde Ansúrez y el gran edificio de la Casa Consistorial, también es un gran centro de esparcimiento para personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más maduritos, y todos los años sigue siendo también el centro de grandes eventos. Eventos como las procesiones de Semana Santa, que están declaradas de interés turístico internacional, como esta procesión de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, conocida también como procesión de la borriquilla o procesión de las palmas. Se trata de un acontecimiento que todos los domingos de Ramos llena de tambores, de música y de color esta Plaza Mayor. La Semana Santa vallisoletana, con más de 5 siglos de historia, más de 40 procesiones todos los años, con muchas tallas religiosas que proceden del Museo Nacional de Escultura, lugar que por cierto visitaremos en unos minutos, y también de algunas iglesias como por ejemplo la penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, que se encuentra junto a esta Plaza Mayor. En este templo nos encontramos con el paso del Nazareno, camino del Calvario, con el brazo y la mano intentando sujetar la cruz. No está muy clara la antigüedad que puede tener esta imagen, aunque podría ser del siglo XV, y tampoco se sabe quién es el autor, pero todos los miércoles santos sale en procesión y es uno de los principales pasos de la Semana Santa de esta ciudad. Y desde luego, como todas las grandes ciudades de nuestra península ibérica, Valladolid cuenta también con su catedral. Está muy cerquita de la Plaza Mayor y es hacia ella donde nos encaminamos en este momento. Pues en este momento me dispongo a entrar en la Catedral de Valladolid. Cualquiera quizás podría esperarse un templo como el que nos podemos encontrar en Toledo, en Salamanca, en Segovia,
pero a esta catedral siempre se le ha denominado como la inconclusa, y esto se debe, por lógica, a que nunca se ha llegado a terminar. Siempre se ha dicho que el rey Felipe II decidió llevarse a Juan de Herrera a El Escorial, y esto provocó que este templo se quedase a medias. Pero en realidad, cuando comenzó a construirse la Catedral de Valladolid, el monasterio del Escorial ya casi estaba terminado, por lo que no puede ser el motivo del supuesto abandono de Juan de Herrera en la construcción del templo. Acompáñame porque nos vamos a introducir ahora mismo en la catedral y te voy a explicar con un poquito más de detalle cuáles son los motivos de la paralización de su construcción. Parece ser que los motivos que rodean a que esta catedral sea conocida como la inconclusa van mucho más allá. Además, Juan de Herrera simplemente diseñó el proyecto, pero inmediatamente delegó la obra en Diego de Praves, maestro de su confianza. Al fallecer Diego de Praves, fue sustituido por su hijo Francisco de Praves. Sin embargo, la falta de fondos provocó una paralización de las obras. Además, el terremoto de Lisboa de 1755 provocó importantes daños en los cimientos de las torres, y estos daños causaron que en 1841 se derrumbase la Torre de la Buena Moza. Finalmente, en 1880 se construyó la Torre Sur de la Catedral, la torre principal, que en este momento es el segundo edificio más alto de la ciudad, y en ella se colocaron 10 campanas y un reloj con maquinaria del año 1911. Los principales inconvenientes que tuvieron los constructores de este templo fueron, en primer lugar, el desnivel del terreno, y es que, aunque Valladolid se caracterice por ser una ciudad muy llana, precisamente en este lugar existe un importante desnivel. Además, en esos momentos el río Esgueva pasaba por allí, por lo que tuvieron que gastarse muchísimo dinero tan solo en la cimentación. En definitiva, la construcción de esta catedral está repleta de inconvenientes y sin duda esto es lo que ha provocado que finalmente la catedral se haya quedado inconclusa. Y es que, según los expertos, este templo de Nuestra Señora de la Asunción representa tan solo el 40% del proyecto original de Juan de Herrera. Al entrar en este templo, lo que más llama la atención y desde luego lo más destacable es el retablo de Juan de Juni, situado en el altar mayor. Procede de la cercana iglesia de Santa María la Antigua, que por cierto vamos a conocer enseguida, y en él encontramos escenas de la vida de la Virgen y de Jesucristo. Lo que estamos viendo en este momento es una de las cúpulas de la Capilla de San Lorenzo, situada en el Museo Catedralicio, que a su vez se encuentra en las dependencias de lo que queda de la antigua Colegiata Románica Pucelana. En este museo nos encontramos con una importantísima colección de obras de arte de todas las épocas, pinturas, retablos e incluso escultura funeraria pétrea.
Y de una catedral inconclusa nos vamos ahora a la que dicen que es la iglesia más querida por los vallisoletanos, Santa María de la Antigua, con una torre campanario que data ni más ni menos que del siglo XI. Pues te cuento que desde luego una de las zonas más bonitas de la ciudad de Valladolid es este entorno que se encuentra entre la catedral y esta hermosa iglesia que tengo aquí detrás, que es la iglesia de Santa María la Antigua. En la Antigua se mezclan diversos estilos arquitectónicos, pero sus dos elementos más característicos, la torre y el pórtico, son de estilo románico. Además te contaré también una curiosidad, y es que en las inmediaciones de esta iglesia en los últimos años se han encontrado unos antiguos baños que datan del siglo I después de Cristo, antiguos baños romanos. Estos restos de los antiguos baños romanos se han encontrado bajo unos jardines que rodean la iglesia y son las únicas evidencias constructivas de aquella época en la ciudad. El interior de Santa María la Antigua, como el de otras muchas iglesias, es iluminado con vidrieras y con rosetones. Durante el siglo XX este templo ha sido profundamente reformado y esto ha provocado que se hayan perdido una gran parte de las obras de arte que había en su interior, como el retablo de Juan de Junes, que hemos visto antes y que se encuentra en la catedral. Y muy cerquita de todo este entorno de la plaza de Portugalete, donde se encuentran tanto la catedral como la iglesia de Santa María la Antigua, nos topamos también con el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, que cuenta con una fachada cargada de simbología. Pero podemos seguir caminando por esta ciudad y nos toparemos también con la Plaza de la Fuente Dorada, muy cerquita de la Plaza Mayor. Parece que este lugar ya existía en el siglo XIII y curiosamente se fue configurando al mismo tiempo que su hermana grande, la Plaza Mayor. Fue Diego de Praves, el mismo maestro que construyó la catedral, quien diseñó también la primitiva fuente, aunque su última reforma data del año 1997, cuando se elaboró su actual diseño con esculturas relacionadas con los antiguos gremios pucelanos. Y lo que estamos viendo en este momento es uno de los teatros más importantes de España, el Teatro Calderón, que abrió sus puertas en septiembre de 1864. Fijaros en el lugar por donde estoy paseando en este momento. Una plaza aparentemente circular y una plaza residencial, ¿no? Parece que todo lo que hay aquí son viviendas ahora mismo. Pero esta plaza se llama la Plaza del Viejo Coso. ¿Será porque antiguamente aquí se celebraban corridas de toros? Pues claro que sí, en este lugar se celebraban corridas de toros. Y desde mi punto de vista es uno de los rincones más bonitos, más desconocidos y más curiosos de la capital del Pisuerga. Un lugar con más de 190 años de historia que fue la primera plaza de toros de Valladolid. Este coso de planta octogonal tenía capacidad para unas 8.000 personas y era punto de encuentro de las élites vallisoletanas, y es que a las corridas acudían nobles y personajes ilustres que disfrutaban de ellas desde los palcos, que eran los actuales balcones de las viviendas que se construyeron en la década de 1980.
duda, aquí, en este año 2024, en Valladolid, se han repartido Goyas por doquier. Pero en esta ciudad, la verdad es que no solamente hay estatuillas de escayola, sino que también hay Goyas de verdad. Sí, estoy hablando en serio. Se trata de 3 obras pictóricas que podemos encontrar en el monasterio de San Joaquín y de Santa Ana, que por cierto es el edificio que tengo aquí justo detrás. Este edificio fue construido por Francisco Sabatini, arquitecto que también fue el autor de la Puerta de Alcalá y del Palacio Real de Madrid. Pues sí, en este museo del Real Monasterio de Santa Ana y de San Joaquín de Valladolid encontramos un patrimonio histórico-artístico muy importante y desgraciadamente desconocido para muchos de los turistas de esta ciudad, ya que nos topamos con las 3 únicas obras pictóricas que se conservan en Castilla y León de uno de nuestros pintores más universales, Francisco de Goya y Lucientes. Estamos hablando de los cuadros de los santos Bernardo y Roberto, la muerte de San José y Santa Luzgarda. Pero en este museo podemos descubrir también grandes obras artísticas escultóricas como este busto de Lece Homo de Francisco Alonso de los Ríos. Además, la visita a este museo la podemos complementar con una interesantísima colección de bordados que han sido conservados por las religiosas de la Orden de las Bernardas que todavía ocupan este convento. Asimismo, es muy atractiva la colección de imágenes del Niño Jesús, representado de diferentes maneras y con vestidos diversos. Volviendo a la disciplina artística de la escultura, en otra sala de este museo podemos contemplar este Cristo yacente, realizado por el taller de Gregorio Fernández sobre el año 1634. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hablemos de la importancia del agua y de los ríos en esta ciudad. Porque, ojo, por el término municipal de Valladolid pasan 3 ríos, el Pisuerga, el Esgueva y el Duero. Y hay que decir que el río que ha marcado realmente la historia y el urbanismo de esta ciudad es el Esgueva. En su desembocadura, muy cerca del centro de la ciudad, nos encontramos con una fábrica de luz
y con una cascada muy bonita con 7 peldaños para que el agua llegara suavemente hasta el Pisuerga. Y a mis espaldas podéis ver el segundo río que pasa por la ciudad de Valladolid. Nos referimos al Esgueva, que es fundamental para conocer la historia de la capital de Castilla y León. En realidad, al llegar al núcleo urbano de Valladolid, el río se divide en 2 ramales. Uno que es el ramal norte, que está soterrado desde principios del siglo XX, y otro que es el ramal sur, que desemboca en este lugar con esta bellísima cascada. Y junto a la desembocadura del río Esgueva nos encontramos con el destacado edificio de la Escuela de Magisterio y también con el Parque Ribera de Castilla, que es junto con el Campo Grande uno de los pulmones verdes más hermosos de la ciudad. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, os comento ahora que este es el río más importante de la ciudad, o por lo menos es el más caudaloso y el que ha delimitado durante siglos el crecimiento de esta urbe. Y es que hasta los años 70 del siglo XX no se comenzó a construir en la orilla izquierda del río, y precisamente uno de los edificios que empezó a construirse en aquella época es el Duque de Lerma, que con sus 23 plantas es el edificio más alto de la capital de la histórica región de Castilla la Vieja. Y volviendo al Pisuerga, no cabe ninguna duda de que Valladolid es una ciudad de ríos, pero es que también es una ciudad de playa. Playa en la que nos encontraremos familias de ocas que irrumpen así en la grabación de nuestro vídeo. Pues la gran sorpresa que nos ofrece esta ciudad, aparte de estos espectaculares, estos preciosos patitos, la gran sorpresa es que esta ciudad, como veréis, tiene una playa hermosísima, pero una playa además con sus duchas, con sus vestuarios, con su chiringuito. Y bueno, pues hoy estamos en enero grabando este programa, pero esto en verano se pone a tope. Y aquí la gente se viene a bañarse, vienen las familias enteras a bañarse, a disfrutar. Esto es una maravilla, de verdad, ¿eh? ¿Quién diría que en una ciudad del interior de la península ibérica, una ciudad tan castellana como Valladolid,
¿Quién diría que existe una playa? Pues ahí lo tenéis. Valladolid tiene playa. Pero lo que queda muy claro, eso sí, es que esta playa no se ha formado por los sedimentos que van dejando las olas. Esta playa se construyó en los años 50 del siglo XX para que los vallisoletanos que no podían irse de vacaciones a Santander o a San Sebastián pudieran disfrutar del ambiente playero. Sin duda, esta playa de las Moreras ha marcado la vida de cientos de miles de personas durante más de 70 años de historia. Y hablando de historia, entre la playa y el Puente Mayor nos encontramos con los restos de las antiguas aceñas medievales. Se trata de molinos que aprovechaban la fuerza de la corriente de las aguas para triturar los granos de cereal y convertirlos en harina. Muchas de estas piedras han estado sumergidas en el río durante siglos y han sido recuperadas por arqueólogos en los últimos años. Y la verdad es que a Valladolid no le falta de nada, porque hay playa fluvial, eso sí, y también hay barcos, aunque solo sea para darse un pequeño paseo por el río Pisuerga. En el siglo XVI, cuando Felipe III convirtió a Valladolid en capital de España, se elaboró un plan muy ambicioso para hacer del Pisuerga un río navegable. Pero cuando la corte decidió trasladarse a Madrid, también se dejó este proyecto en el olvido. Hay que señalar que a día de hoy el río Duero es navegable desde San Isidro de Dueñas, en Palencia, hasta su desembocadura en Oporto, en Portugal. Pero regresemos a la ciudad que visitamos hoy, volvamos a Valladolid, porque todavía nos quedan muchos sitios que conocer. Volvemos a poner los pies sobre el asfalto porque nos quedan muchos sitios por visitar en esta ciudad de más de 300.000 habitantes. Entre ellos nos acercaremos al Colegio de San Gregorio y a la Iglesia de San Pablo. Pero antes de volver al centro, vamos a ver una edificación muy curiosa que queda muy cerquita de la ribera del río Pisuerga. Me estoy refiriendo a la Cúpula del Milenio. Sin duda, este edificio con forma de iglú o de tortuga es uno de los más llamativos y de los más modernos de la ciudad. Fue creado para uno de los pabellones de la Exposición Universal de Zaragoza 2008, pero en el año 2011 se reubicó en Valladolid. En el interior de la cúpula hay un restaurante y el edificio cumple también una función para albergar ferias, congresos, conciertos, actuaciones de teatro y eventos deportivos.
Pero seguimos caminando hacia el centro de la ciudad, para llegar hasta otro de los lugares emblemáticos, la Plaza de San Pablo, donde se encuentran, entre otros edificios, el Palacio Real, que fue construido por Francisco de los Cobos, aunque su fachada fue reformada a finales del siglo XIX. Vaya hombre, pues me habéis pillado así en un momento de relax. Ahora mismo yo me encuentro en uno de los lugares con más historia y con más monumentos de esta ciudad. Me estoy refiriendo a la Plaza de San Pablo. En esta plaza nos encontramos con el Palacio de Pimentel, donde vivió el emperador Carlos V y donde nació también Felipe II. Nos encontramos también con el Palacio Real. Hay que recordar que esta ciudad fue durante algunos años capital del Imperio Español. Y además en este Palacio Real nació el rey Felipe IV y residieron personalidades como Santa Teresa, Napoleón, Amadeo I de Saboya o Alfonso XII. Pero es que además nos encontramos también con la iglesia de San Pablo, que la vamos a ver ahora en los próximos minutos y que es uno de los claros ejemplos del gótico isabelino en nuestro país. Y os voy a confesar una cosa, en el momento de la grabación de este vídeo todavía no ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los premios Goya del año 2024, pero puede ser que cuando lo estrenemos, pues puede ser que ya se hayan celebrado. Así que yo creo que yo no voy a estar ni entre los premiados ni entre los nominados. Habrá que probar suerte para el 2025. Pero bueno, aquí estoy al lado del busto de este genial pintor Francisco de Goya y delante de la fachada de la iglesia de San Pablo. A esta fachada le llaman el retablo en piedra. ¿Y por qué motivo? Pues yo creo que solo con observarla ya sobran las razones. La iglesia de San Pablo es una notable manifestación del arte tardogótico castellano, aunque esta fachada fue construida en dos fases. La primera comprende la parte baja hasta la imposta, que corre por encima del gran rosetón. La segunda se corresponde con la parte superior y se construyó en época del duque de Lerma. En su interior nos encontramos con un templo amplio y bastante austero, y en el altar descubrimos una talla de Jesús crucificado, una obra de Juan de Juni. Dentro de una urna nos sorprende un Cristo yacente, obra de uno de los escultores más destacados del barroco español, Gregorio Fernández. Detrás de mí tengo la fachada del Colegio de San Gregorio, uno de los monumentos más importantes de España, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista histórico. Aquí juró los fueros de Castilla Carlos V y aquí también tuvo lugar el primer debate sobre los derechos humanos impulsado por Bartolomé de las Casas. Cuando hablamos del Colegio de San Gregorio, estamos hablando también de uno de los mejores ejemplos del estilo gótico isabelino, junto a la cercana iglesia de San Pablo. Durante muchos años, sus aulas se destinaron a la enseñanza de teología,
pero a partir de 1933 este edificio se convirtió en el Museo Nacional de Escultura. Este colegio de San Gregorio fue fundado a finales del siglo XV por Fray Alonso de Burgos, confesor de la reina Isabel la Católica. Y uno de los elementos que encontramos más destacados desde el punto de vista arquitectónico es esta gran escalinata. El claustro que estamos viendo ahora mismo es de gran belleza. En la galería superior observamos ventanas germinadas, mientras que el cuerpo inferior es de arcos rebajados que se apoyan en esbeltas columnas. El Colegio de San Ildefonso también es la sede del Museo Nacional de Escultura y alberga algunas de las obras que son de lo más importante de la creación artística española. Entre ellas se encuentra esta sillería procedente del convento de San Benito el Real, situado en esta ciudad, en Valladolid. Sillería utilizada en las reuniones importantes de la orden benedictina. Realmente, la visita a este museo es indispensable para cualquier persona que tenga sensibilidad por el arte, ya que nos ofrece una amplia visión de nuestro rico patrimonio artístico con obras de artistas españoles muy renombrados. Artistas como por ejemplo Juan de Juni, autor de esta gran obra maestra que representa el entierro de Cristo y en la que se manifiesta una gran expresividad en los gestos de los personajes. Pero además de sus destacados fondos escultóricos, en este museo también encontramos una importante colección de pintura española. Esta es una pintura al óleo de grandes dimensiones realizada por el flamenco Juan de Roelas. La obra representa a la Virgen María rodeada de símbolos de su pureza. Podremos terminar esta visita al Museo Nacional de Escultura de Valladolid entrando en la Casa del Sol, donde encontraremos copias de obras maestras de la antigüedad clásica. Y también podremos visitar el Palacio de Villena, donde nos sorprenderá este precioso patio renacentista. Y queridos amigos, llevamos ya más de 50 minutos de vídeo documental y creo que después de haber visitado tantos lugares en esta ciudad de Valladolid, después de haber paseado por el Campo Grande, por sus calles y por su Plaza Mayor, tras haber conocido algunas de sus iglesias más importantes y la inconclusa catedral,
habiendo recorrido también el Pisuerga y el Esgueva, y una vez que hemos conocido a algunos de sus museos más importantes, ya es el momento de volver a la estación, de iniciar mi trayecto de vuelta en tren y de que me despida de ti con un fuerte abrazo hasta el próximo viaje.